Hay un análisis del politólogo John Mearsheimer que es sencillamente demoledor. Sostiene que fuimos testigos de un momento que ha redefinido el poder a nivel mundial, la derrota estratégica de Estados Unidos en Irán. Vamos a desgranar esta historia de desesperación, de consecuencias económicas brutales y de un orden mundial que, según él, cambió para siempre. A ver, fijémonos en esto porque es increíble. En un mismo día se pasa de un extremo al otro. Por la mañana, una amenaza que Mearsheimer no duda en calificar de genocida. Y por la tarde, de repente, se aceptan las condiciones del adversario para empezar a negociar. ¿Cómo es posible algo así? Pues bien, esta contradicción tan bestia no es un error, es la clave para entenderlo absolutamente todo. Para entender bien este giro de los acontecimientos, vamos a seguir esta ruta. Primero, nos meteremos en la desesperación que, según Mearsheimer, movió los hilos. Después, veremos por qué esto fue una derrota en toda regla. Hablaremos del motor económico que lo forzó todo y, por supuesto, de la onda expansiva que golpeó a la región, a la OTAN y al orden mundial. Empecemos por la pregunta del millón. ¿Por qué un líder mundial da un volantazo de 180 grados en apenas unas horas? La respuesta, según este análisis, no hay que buscarla en la estrategia, sino en la pura y dura desesperación. Y aquí está el núcleo de la tesis de Mearsheimer. No era un comportamiento errático y ya está, no. La motivación era un miedo muy real, el pánico, a una catástrofe global que era inminente. Se hablaba de una depresión económica peor que la de los años 20. El precipicio estaba ahí, y había que frenar como fuera. Y lo fascinante de esto es que nos enseña las dos únicas opciones que había sobre la mesa. Por la mañana, la opción de la escalada, una amenaza que Mearsheimer considera que era imposible de cumplir. Por la tarde, la única salida real que quedaba, la rendición, aunque se intentara disfrazar de negociación sobre las bases impuestas por el adversario. Vale, ¿y por qué insistimos en calificar esto de derrota? Bueno, para entenderlo es muy sencillo. Solo hay que comparar el resultado final con los objetivos que se habían marcado al inicio de todo el conflicto. Y esta tabla es que no deja lugar a dudas. Ninguno, cero, ni uno solo de los 4 grandes objetivos de guerra de Estados Unidos se cumplió. Ni cambio de régimen, ni fin del programa nuclear, ni eliminación de misiles, ni cortar el apoyo a sus aliados. Un fracaso total. Mearsheimer con esta frase lo deja clarísimo. Por mucho que se intentara maquillar el resultado o venderlo como una especie de victoria, la realidad estratégica es la que es. Cuando cedes en todos tus objetivos y acabas negociando bajo las condiciones que te impone el otro, pues eso solo tiene un nombre: derrota. Pasemos a lo crucial. ¿Qué fuerza puede ser tan sumamente poderosa como para obligar a una superpotencia a una capitulación así, tan completa? La respuesta no estaba desde luego en el campo de batalla. La presión clave, la fundamental, fue económica. La cosa es que seguir con el conflicto amenazaba con paralizar la economía mundial, y eso generó un pánico que se extendió rapidísimo desde Washington hasta Pekín y Moscú. Era un desastre que nadie, absolutamente nadie, se podía permitir. Aquí se ve la cadena de sucesos perfectamente. El control de Irán sobre el estrecho de Hormuz era la palanca decisiva. En cuanto el flujo de recursos vitales se cortó, la amenaza de un colapso global fue tan real que hasta China y Rusia tuvieron que presionar para encontrar una salida. Al final, la economía dictó la política. Pero ojo, las consecuencias de esta derrota van mucho más allá de la economía. Esto redibujó por completo el mapa geopolítico de Oriente Medio y dejó ganadores y perdedores muy claros. Y aquí tenemos un dato que es sencillamente demoledor. 13. Según los informes, las 13 bases de las que dependía Estados Unidos en la zona para proyectar su poder fueron destruidas o quedaron muy dañadas. Es una pérdida de capacidad militar sin precedentes en la región. Mearsheimer aquí es muy claro. El gran perdedor regional de todo esto es Israel. Y no solo porque apoyó e impulsó la guerra, sino porque el resultado es que ahora se enfrenta a un Irán que sale victorioso y empoderado, mientras que su principal aliado, Estados Unidos, ve su presencia militar en la zona hecha añicos. Y ahora veamos cómo todo este lío acaba impactando en una de las alianzas más críticas del mundo, la OTAN. Porque claro, toda derrota necesita un culpable, y la elección de ese culpable iba a tener unas consecuencias enormes. Una vez que la derrota ya no se puede negar, empieza la siguiente batalla, la del relato. ¿Quién iba a cargar con la responsabilidad de este desastre? Bueno, pues la respuesta, según el análisis de Mearsheimer, era bastante predecible. El análisis de Mearsheimer predijo un guión político que se siguió al pie de la letra. Trump, lógicamente, no se iba a culpar a sí mismo, tampoco a su aliado clave, Israel. Así que el relato se centró en culpar a los aliados europeos por su supuesta falta de apoyo. Eran, sin duda, el chivo expiatorio perfecto. Pero claro,
Este juego de echar culpas nunca sale gratis. Lo que consiguió fue acelerar, y mucho, el desgaste de la alianza transatlántica. Si señalas a Europa como la responsable del fracaso, la confianza se rompe. Y el continente, de repente, se ve forzado a pensar en su propia seguridad, sabiendo que ya no puede contar con Estados Unidos como antes. Y ya para terminar, vamos a alejarnos un poco para ver la foto completa, porque este evento no es solo una crisis regional, es un acelerador de un cambio mucho más grande en el orden mundial. Para que nos hagamos una idea de la magnitud histórica de este momento, Mearsheimer hace una comparación que pone los pelos de punta. Sostiene que esta decisión se verá como un error de política exterior todavía más grave que la invasión de Irak, con consecuencias mucho más profundas y duraderas. A ver, para que se entienda bien, este conflicto no es que cree un mundo multipolar con varios centros de poder. Lo que hace es consolidarlo. Demuestra de una forma muy clara cuáles son los límites del poder estadounidense y reduce muchísimo su capacidad para influir en otros países. La era unipolar, la del poder único, se acabó. Y este evento es quizás su certificado de defunción. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿qué es la clave de todo? Más allá de las batallas y las negociaciones, el verdadero resultado es una nueva configuración del poder. Cuando una gran potencia sufre una derrota así, su prestigio y su capacidad para dar forma al mundo quedan tocados para siempre. Y eso, sin duda, marca el comienzo de una nueva era.